Hola, hola nuevamente. Bien, como se dieron cuenta, en la parte uno pudimos ver algunas ideas relacionadas con el desarrollo de colecciones y alcanzamos a abordar políticas hasta el tema de indicadores cualitativos, empezando hasta que se nos acabó el tiempo de la grabación. Entonces, bien, esta es la parte 2. Como les venía diciendo, estamos hablando de que las políticas son esos lineamientos que nos van a permitir darle una estructura al desarrollo de las colecciones para que esto pueda ser algo como normativo en la unidad de información y no dependa solo del criterio de alguien que está a cargo, sino que sea una construcción hecha en un comité de valoración que tiene en cuenta las necesidades de la información de la comunidad en la que está inserta la unidad de información y que va a definir o a tener en cuenta indicadores cuantitativos. Les decía yo que es básicamente pensarse en cosas como la cantidad de libros que se requieren para una cantidad de población o la proporción en porcentaje de géneros que debe tener una colección de una biblioteca. Esas normas las podemos consultar en entidades como por ejemplo la IFLA, que da unas pautas muy interesantes. Ahora, no son estándar a todas las unidades de información porque una cosa es hablar, por ejemplo, de biblioteca especializada, otra muy diferente de hablar de la colección de una biblioteca escolar a, por ejemplo, hablar de la biblioteca pública. Entonces hay que buscar las pautas relacionadas con la unidad de información con la que estamos haciendo la política de desarrollo. Bien, y vamos en la parte de los indicadores cualitativos que también, digamos, se establecen cuando se revisan las políticas y les decía yo que es básicamente apoyarse en herramientas que me permitan entender cómo es esa dinámica de los libros, en qué sentido, de las ediciones, de las publicaciones que se hacen, de los géneros recomendados o títulos recomendados para ciertas poblaciones. Estábamos viendo que en el CERLAL encontramos unas publicaciones muy interesantes. Ellos estudian cómo es el fomento y el movimiento un poco del libro en América Latina y generan unos reportes muy interesantes. Ahí estábamos cuando se nos acabó el tiempo. Otra entidad que ofrece también asesorías en la conformación de colecciones es, por ejemplo, la Fundación para la Lectura, Funda Lectura, que también tiene un trabajo muy interesante en cuanto a literatura para bibliotecas públicas y escolares. Bueno, y vamos también sumados a esos indicadores cualitativos a pensar en los estudios bibliométricos que básicamente se ocupan de revisar cómo es ese movimiento de todo el mundo editorial y de los libros, ¿no? Entonces digamos que ya permiten dar unas escalas medibles en cuanto al uso del libro. Bien, entonces esto es también muy interesante y pues para esta rama hay un nombre que es la bibliometría, que es bien interesante también para que ustedes eventualmente piensen como posibilidad de especialización en esa área. Bien, y dentro de las políticas, pues uno tiene también que revisar junto con el comité el tema del presupuesto. Este a veces es uno de los puntos más álgidos porque hay dos cosas importantes. Una es que los buenos libros realmente no son económicos, ¿sí? Y es porque detrás de ellos hay un trabajo intelectual y un trabajo material que es muy importante y que hace que el libro también como objeto tenga un costo en su producción. Entonces, digamos que en nuestro país es un poco complejo el tema porque a veces no se tiene la conciencia de que se tiene que destinar un presupuesto no solo para compras de buenos libros, es decir, esto a veces en la parte de los criterios es un aspecto muy delicado porque no podemos solamente por optimizar presupuesto, entonces comprar muchos libros muy económicos que quizás sacrifican la calidad, pero tampoco podemos irnos a, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas públicas, a comprar libros muy costosos y que de pronto sea o existe la posibilidad de que se pierdan o se deterioren. Entonces ahí en ese punto de presupuesto hay que mantener un equilibrio, ¿sí? Ahora, no solamente el presupuesto para la adquisición, que generalmente se hace a través de los distribuidores, y los distribuidores a su vez
hacen sus convenios con las editoriales, y bueno, las editoriales con los autores o sus representantes. Es toda una cadena en el mercado editorial. Entonces, no solamente es el presupuesto para la compra de los libros, sino la necesidad de incluir novedades, es decir, conformamos una colección, por decir algo, hoy, y es probable que en un año encontremos unos libros en la oferta editorial que ya vienen con una información actualizada, o en el caso de literatura son nuevas producciones y hay que actualizar la colección. Entonces se necesita un presupuesto también para novedades, que tiene que ser un presupuesto que año a año mínimo se mantenga, y también el presupuesto para algo que veremos más adelante, que tiene que ver con el deterioro de los libros. Entonces, cuando hay que hacer reposición de los libros o cuando hay que hacer conservación y prevención. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí es para que ustedes vean un poco el camino que ustedes ya van a estudiar a fondo con los materiales que les vamos a poner en la unidad y los que ustedes muy juiciosamente van a buscar, pero es entender un poco cómo es este camino de las políticas, ¿no? Entonces, un poco lo que me permite a mí dar línea base para poder trabajar en algo que se mantenga en el tiempo. Muy bien, y luego vamos a ver esta parte en los documentos, que se refiere un poco a lo que son los criterios y a la selección. Por ahora vamos a hablar un poco de la selección en términos de los criterios que uno tiene en cuenta cuando está pensando en el desarrollo de las colecciones, o en la gestión de recursos de información, o en la formación de colecciones, en fin. Y es, miren, el contenido de los materiales en diferentes soportes y formatos es muy importante, porque tiene que ver con la veracidad de la información. ¿A qué voy con esto? Que si uno tiene dudas frente a la veracidad de información en Internet, ¿cierto? Porque lo hemos hablado en otras materias como formación de lectores o alfabetización informacional, si no tiene dudas. Uno también debe tener dudas frente a los materiales impresos, por ejemplo. Y no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero muchas veces en los libros, por ejemplo, los libros de texto contienen muchos errores. Entonces, no porque sea un libro de alguna editorial reconocida, podemos pensar que no va a tener ningún error. Es decir, ahí tenemos que tener cuidado y tener dentro del comité la forma de saber si ese contenido, por ejemplo, tiene pertinencia y apoya, digamos, la misión de la unidad de información. Me explico. Para el caso de la biblioteca escolar, vienen muchos libros de texto, pero no necesariamente un libro de texto determinado apoya el plan educativo institucional, porque muchas veces el tema principal del plan educativo no se desarrolla adecuadamente en el libro de texto. Entonces, el contenido es supremamente importante, y para el caso de la literatura, pues el tema es un poquito más subjetivo, por así decirlo, pero igual hay que empezar a desarrollar unos criterios de selección, que ya lo vamos a ver quizás en uno de los documentos, que tiene que ver con eso, con que yo miro el lenguaje, la estética, por ejemplo en el caso de las ilustraciones, y hay unas cosas como que van marcando listo, la calidad. Entonces les daba un anticipo de este tema en el párrafo anterior, y es un poco como un criterio para también entender si un libro va o no en la colección, es qué tan bueno es el libro en términos no solo de su contenido, sino también de su estética. Entonces, por ejemplo, nosotros debemos descartar sí o sí los libros que no sean libros o publicaciones originales. Estoy hablando de los impresos, porque una cosa que tenemos que defender siempre es el tema de los derechos de autor. Entonces, si encontramos ediciones que pues en nuestro entorno a veces llamamos ediciones piratas, pues no las podemos incluir ni como compra ni como reposición. Por ejemplo, si un usuario pierde un libro, no les puede reponer ese libro por un libro pirata. Me perdonan el término, pero bueno, creo que ahí entendemos a qué nos referimos cuando son ediciones no originales. Bien, la pertinencia, entonces lo mismo, teniendo en cuenta la necesidad de información y estudiando la comunidad, uno tiene que revisar, digamos, qué tan apropiado es el libro, ¿sí?, para los temas o para las necesidades o para la dinámica. Esto lo vemos, por ejemplo, mucho en las donaciones, y es que, por ejemplo, a las bibliotecas se acercan muchas personas que tienen libros en su casa y dicen, mira, yo quiero traer mis libros porque voy a viajar, porque me cambio de casa, porque el dueño de los libros ya no
falleció, ya no los quiere, te los voy a traer. Y resultamos en las bibliotecas con, no sé, una colección de libros de la historia o de la Constitución de un año que ya no es vigente. Constitución política. Entonces, no por ser biblioteca podemos recibir todos los libros, y de los criterios que determinemos en las políticas podemos decirle a un usuario: mira, te agradecemos, pero los libros que necesitamos en esta biblioteca son tal. Entonces, o bien dirigir al usuario a otra unidad de información, o definitivamente si son libros que ya están deteriorados, que ya quizás el polvo ha empezado a afectarlos, entonces pues hay que hacer un proceso pues de expurgo de los libros. Bien, vamos en contenido, calidad, pertinencia. Equilibrio de la colección. Entonces, bueno, si ya ustedes tienen una colección conformada de libros y van a empezar a hacer una selección porque van a tener un presupuesto para compras, lo mismo, tienen que empezar a revisar que sus proporciones en las colecciones estén adecuadas. Entonces, si estamos hablando de una biblioteca escolar, idealmente hay una tabla que nos da la IFLA, idealmente, por ejemplo, cuento y libro, álbum y poesía deben ser de un porcentaje generoso. Entonces, lo mismo, si voy a hacer una compra de libros, reviso mis políticas y digo, bueno, dentro de los criterios está que me hacen falta más libros para trabajar con los chicos de primer y segundo grado, por decir un ejemplo. Bien, entonces también los libros que entran tienen que, además de satisfacer las necesidades, estar de acuerdo con el contenido, ser de calidad, ayudarme a equilibrar la colección en términos de las pautas. Aquí les pido excusas porque acabo de ver que la palabra colección está sin tilde, entonces por favor, ustedes mentalmente le ponen la tilde a la palabra colección. Bien, actualización de la edición. Bueno, fíjense que esto nos afecta sobre todo en las bibliotecas escolares, y es por lo siguiente. Algunas editoriales utilizan una estrategia de venta, es que ponen edición actualizada de, no sé, por ejemplo, matemáticas, álgebra de algún libro, y lo sacan a la venta. A veces, en algunos casos ha sucedido que lo que cambia de una edición a la otra es algo mínimo. O sea, realmente es como que cambia el color de la portada o cambia, no sé, cosas que no tienen como tal importancia en la colección, y nos venden el libro como una nueva edición. Entonces, hay que afinar también el olfato librero y empezar a identificar si estamos haciendo una compra de un libro nuevo porque dice nueva edición, y esto obedece a que realmente cambió y mejoraron o corrigieron cosas, o simplemente es un tema estético. Bien, y ya para terminar, en términos de criterios, estamos hablando del idioma y la lengua. Aquí hay algo, digamos, que uno podría pensarse, y es que pues por defecto todos los libros en español, pero fíjense que no se refiere solo a eso. Y eso se relaciona con la última parte de este gráfico que dice multicultural, y es lo siguiente. Estamos procurando en las bibliotecas, sobre todo por ejemplo en las públicas, tener unas políticas de inclusión, ¿sí?, que permitan una participación multicultural, y eso implica que además del español tendremos que pensar en otras lenguas. Por ejemplo, en Bogotá los centros de atención para primera infancia encontramos muchos niños y niñas que además del español hablan otros dialectos, como por ejemplo el que habla los rom, en este momento que se me olvida, y son la población gitana. Entonces uno dice, bueno, o sea que eventualmente habría que mirar si bien hay literatura escrita, ¿sí?, para población gitana o cuentos sobre población gitana. Entonces pasa lo mismo, aplica lo mismo para las lenguas indígenas que además están en ese chat. Entonces hay que promoverlas desde la biblioteca. Y finalmente, soporte o forma, y es que volvemos al tema, sean libros originales, no se pueden, libros en versiones que no sean legales, y libros que se adapten al uso. Entonces estos que tienen pop-up o son tridimensionales o figuras que se mueven, no son recomendables porque no nos van a durar. Bien, este es un pequeño recorrido entonces por lo que vamos a ver de nuestro curso. Ya ustedes van a ver las indicaciones de las actividades que tienen que realizar en la guía. Entonces aquí les dejo este video, que espero que les sirva como de un primer acercamiento, una guía de introducción a la unidad. Muchas gracias, Dios los bendiga, chao, chao.